Bueno, vamos a empezar, ¿no? Aquí si en algún momento no se llega a ver algo, me indican nomás. Muy bien. Entonces el tema de hoy son ejercicios de funciones trigonométricas, ¿verdad? De un momento mientras acomodo esto aquí. Ya. Funciones trigonométricas. Veamos algunos ejercicios. Jóvenes, con respecto al grupo, me estoy dando cuenta que ya hay algunos que se están pasando. ¿Sí? Si yo tengo que sacarlo del grupo, lo saco. Por ejemplo, veo que Bernie de la nada ha comenzado a insultar. Carla está volviendo a los insultos y muestra de dedos. Entonces, si ustedes no se saben comportar, porque eso ya lo indicamos desde un momento, ¿no? Parte culpa mía también por permitir que de repente se vaya un B o se vaya un esto de ciertos alumnos. Yo lo digo, ¿no? Si ustedes vuelven, si yo vuelvo a ver algún tipo de insulto dentro del grupo, automáticamente voy a retirar a ese estudiante. Automáticamente. Y no lo vuelvo a ingresar. Que quede muy claro. Entonces, vamos revisando los ejercicios. Bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan copiar el ejercicio. No, yo lo voy a resolver aquí y luego se los paso el ejercicio por interno, ¿ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, las funciones que revisamos era la función seno del ángulo, que era igual a ¿qué? Al lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Coseno del ángulo, que era igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo, que viene dado por el lado opuesto sobre el lado adyacente. Estas eran las tres funciones principales que nosotros habíamos revisado, ¿no? Y que ahí también teníamos la cosecante, la secante y la cotangente, que eran las recíprocas de estas funciones. Es decir, por ejemplo, cosecante, que era hipotenusa sobre el lado opuesto, secante, que era hipotenusa sobre el lado adyacente, y cotangente, que era lado adyacente sobre el lado opuesto, ¿no? Es decir, sus recíprocos. Ahora, si lo hacíamos en base a un triángulo dado, sabíamos que el triángulo debía ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es decir, que uno de sus ángulos mida 90 grados, o sea, un ángulo recto, que es lo mismo, ¿no? Si yo tomo como referencia este ángulo que se forma aquí, al cual llamé θ, si yo tomo como referencia ese ángulo, ¿qué va a pasar? Mi hipotenusa siempre está dada por la mayor recta del triángulo, ¿no? Por la mayor recta del triángulo, o aquella recta que se encuentra opuesta al ángulo de 90. Ustedes se dan cuenta, esta recta está opuesta al ángulo de 90. O la recta inclinada, etcétera, ¿no? Tenemos la mala suerte que a esta hora siempre pasa el carro de la basura. A ver, si este era el ángulo, ¿cuál era su lado opuesto? Pues el que se encontraba enfrente. Siempre el lado que se encuentra frente al ángulo es el opuesto. Entonces, si este es el ángulo, lado opuesto se encuentra aquí. ¿Sí? ¿Y cuál es el lado adyacente? Obviamente el que queda, o si usted desea analizarlo mediante un concepto,
el lado adyacente es aquel lado que junto a la hipotenusa forman el ángulo. Entonces, tendría que ser el lado adyacente. ¿Ya? Recuerde que el lado opuesto y el lado adyacente varía según el ángulo. Por ejemplo, si el ángulo es de acá arriba, ya este no sería mi lado opuesto. Mi lado opuesto sería el que está enfrente, que sería el de acá. Y este ya no sería mi lado opuesto, sino que sería mi lado adyacente. ¿Ya? Entonces, eso en base a lo que teníamos que saber de trigonometría antes de comenzar a realizar este ejercicio. Y el primer ejercicio dice, calcular la base X del siguiente triángulo escaleno. A ver, para los que no lo puedan ver, aquí está la base del triángulo que mide X. ¿Sí? La altura del triángulo que está dado por esta raya punteada, la altura del triángulo que vale 20 unidades, el ángulo de la izquierda que vale 26 grados, y el ángulo de la derecha que vale 38 grados. Entonces, mire lo siguiente. Este triángulo, yo podría resolverlo por ley de coseno, pero ahorita no estamos analizando ley del coseno. Por ley del seno, disculpe. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tengo aquí yo? Si yo este triángulo escaleno lo divido en dos, justamente aquí. Obtiene un triángulo rectángulo cuando lo divide en dos. Obtengo dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Obtengo dos triángulos rectángulos. Es el triángulo que está aquí a la izquierda y el triángulo rectángulo que está aquí a la derecha. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que la base de este triángulo ya no va a ser X, ¿verdad? Ya no va a ser X. Y la base de este triángulo de acá tampoco va a ser X. Lo que yo voy a hacer es separarlos. En ese momento. No, lo digo, por si acaso lo de delante lo digo en general. A ver. Aquí. A este lado, que es la base del primer triángulo rectángulo que tengo aquí, lo voy a llamar X sub 1. ¿Sí? X sub 1. Y este triángulo que tengo acá, que es la base del triángulo 2, lo voy a llamar X sub 2. ¿Sí? Este tramo que tengo aquí es X sub 2 y este tramo que tengo aquí es X sub 1. ¿Ya? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente la suma de X sub 1, lo voy a colocar aquí, la suma de X sub 1 más la suma de X sub 2, ¿a qué va a ser igual? Cualquiera. La suma de este tramo 1 más la suma de este tramo 2, ¿a qué va a ser igual? A X. Muy bien. Navas creo que fue, ¿verdad? Sí. Muy bien, Navas. Va a ser igual a X, es decir, a la medida total. Va a ser igual a X. En base a eso, yo debo encontrar entonces el valor de X sub 1 y debo encontrar el valor de X sub 2. Y yo les pregunto a ustedes, X sub 1
en este triángulo rectángulo, ¿qué es? En base al ángulo. En base al ángulo de 26 grados. ¿Qué es x sub 1? ¿Qué lado es? Adyacente, adyacente. Muy bien, María. Esta es la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa del triángulo 1 y esta es la hipotenusa del triángulo 2. Si no lo puede identificar directo, vea dónde está ubicado el ángulo de 90 grados y el opuesto es la hipotenusa, ¿verdad? Correcto. Como este es el ángulo, este lado viene a ser su adyacente, mientras este viene a ser su opuesto, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Este lado viene a ser el adyacente de este ángulo, pero este lado viene a ser el adyacente, mientras que este lado viene a ser el opuesto, ¿verdad? Y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted qué lado conoce? Del triángulo, de ambos triángulos, mejor dicho. ¿Qué lado conoce? El lado opuesto. El lado opuesto. Todo Muy el bien. opuesto. Muy bien, Keren y Navs. El lado opuesto, porque si usted se da cuenta, yo conozco que su lado opuesto vale 20. Y yo conozco que su lado opuesto también vale 20. ¿Ya? Conozco el lado opuesto y necesito encontrar el lado adyacente, ¿verdad? Porque la hipotenusa en este caso, si la deseo encontrar, la encuentro, pero no es necesario. Porque no me pide el valor de la hipotenusa. Ahora, conozco el lado opuesto y necesito encontrar el lado adyacente. ¿Cuál de las tres funciones yo debo de utilizar? Tangente. Seno, coseno, tangente. Tangente. Tangente, muy bien. Tangente, ¿por qué? Porque la Porque tangente espejo. hace la relación. La tangente le molesta mucho el reflejo. Bueno, la tangente... No, porque despejo, que di. Ah, ya. La tangente hace la relación de qué? Del ángulo que yo ya tengo. En ambos triángulos tengo el ángulo. Del lado opuesto, que también lo tengo, que es el lado que vale 20, la altura del triángulo. Y el lado adyacente, que es el lado que deseo conocer. Entonces recuerda que usted solo debe tener una incógnita. Y esa incógnita, en este caso, es el lado adyacente. Entonces, voy a hacer el primer triángulo primero. Entonces yo tengo que, la tangente sub 1 le voy a poner. Del ángulo, no voy a poner tangente del ángulo 1, es decir, de este ángulo, es igual a ¿qué? Al lado opuesto, que es el mismo para ambos, ¿no? Sobre, en este caso, el adyacente que viene está dado por x sub 1, ¿verdad? ¿Se entiende? Lado adyacente no escribo LA, sino que escribo el valor del lado adyacente, que en este caso es x sub 1. Oye, para que no se confunda, vamos a escribirlo lado opuesto 1 sobre el lado adyacente 1, y aquí reemplazamos. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es el lado El lado adyacente. adyacente. Entonces yo tengo que despejar, ¿verdad? Si yo despejo, yo sé que este valor que está dividiendo debe intercambiarse con el primer miembro. Es decir, el despeje me va a quedar que el lado adyacente 1 es igual al lado opuesto 1 sobre la tangente del ángulo 1. ¿Ya? ¿Estamos? De ser así, ¿qué tengo que hacer yo? Reemplazar, ¿no? El lado adyacente, que es x sub 1, va a ser igual, ¿verdad? Al lado opuesto. ¿Cuánto vale el lado opuesto? Ya lo dijo Navas en antes. 20, ¿verdad? Lado opuesto vale 20. Sobre la tangente del ángulo 1. Es La tangente 26. del ángulo 1 sería tangente del ángulo, que en este caso es 26. Mire, yo lo escribo con su respectiva simbología para que usted no se confunda. Es lo que yo siempre recomiendo que usted haga. Identifique qué es el 1 y qué es el 2. Una vez que yo ingreso los datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Más la calculadora, ¿verdad? ¿Qué hago aquí?
20 dividido para tangente de 26, ¿verdad? Es 41. 20 dividido para tangente de 20. ¿Cuánto le sale? 41, ¿verdad? Muy bien. 41 cerrado, ¿no? Lo voy a escribir así, 41.01. Siempre trabaje con dos decimales, recuerde. 41.01, ese es el valor de x1. Muy bien. ¿Qué me faltaría encontrar? El segundo lado. Segundo lado, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? Fácil. Lo mismo, es la misma relación, ¿verdad? Porque yo tengo el lado opuesto, tengo el ángulo y necesito encontrar el adyacente. Entonces yo digo que tangente, en este caso del ángulo 2, es igual al lado opuesto 2 sobre el lado adyacente 2. En este caso el lado opuesto es el mismo, ¿no? El lado opuesto 1 y el 2 es el mismo. Lo mismo de la vez anterior. Mi incógnita es el lado adyacente, ¿verdad? Es el lado adyacente. Hacer el lado adyacente de mi incógnita, ¿qué hago? Despejo. Lado adyacente 2 es igual al lado opuesto 2 sobre la tangente del ángulo 2. ¿Ya? ¿Y ahí qué hago? Lo mismo, ¿no? Reemplazar. Reemplazo. ¿Cuánto vale el lado opuesto? 20. Ya dijimos que vale 20 sobre ¿cuánto vale la tangente del ángulo? Pues tangente de 38. 38 en este caso. Tangente de 38 grados. Lo mismo, me voy a la calculadora y reemplazo los valores, ¿verdad? 25.59. 25.59. Es 26. 26 redondeado. Con dos decimales. 25.59, Con dos decimales acabé de decir. 25.59. Podríamos decir que 26, ¿no? 26.00. Ajá. Sí, cuando está muy cerca, en este caso 25.5988, usted lo puede redondear a su más cercano. En este caso, 26. Si pone 26 o si pone 25.59, no le voy a calificar mal, ¿no? Pero tengan en cuenta que por lo general, cuando ya está muy cerca, lo mejor es redondear. Aquí coloco 00 para tener los dos decimales. ¿Ya? Estamos. Y es así de simple, ¿no? ¿Por qué? Profe, en la segunda ecuación puso lado adyacente y es X. Sí, disculpa aquí. Aquí es x sub 2. Cuando ya reemplazo, ¿no? Y aquí también es x sub 2. Entonces, mira, ya tengo x sub 1 que vale 41.01 y tengo x sub 2 que vale 26.00. ¿Cómo encuentro x? Acá, ¿verdad? Sumando ambos valores. Si yo sumo ambos valores, ¿cuánto me va a salir? Yo tengo 41.01 más 67.01. ¿Cuánto le sale X? 67.01. 67,01. ¿Ya? Entonces podríamos decir tranquilamente que esa medida de X vale 67. Si no deseo trabajar con decimales, ¿no? Vale 67. ¿Estamos? Es así de simple, ¿no? Es así de simple. Lo importante es cómo usted se lo plantea. ¿Cómo usted se lo plantea? Procedo a borrar para resolver el siguiente ejercicio. Ese sí lo vamos a resolver un poquito más rápido. Recuerden que si tiene alguna... No esté copiando mientras yo explico el ejercicio. Usted en su celular tiene la capacidad de hacer captura de pantalla y lo mismo en la computadora. Entonces no necesita estar más concentrado en cómo yo copio el ejercicio en vez de estar concentrado en cómo estoy resolviendo el ejercicio.
El siguiente ejercicio, este sí es textual, me dice, desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos. Bueno, voy a separar datos, ¿no? El rascacielos tiene una altura de 527 metros. ¿Ya? Desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos de 227 metros de altura bajo un ángulo de 42 grados. Entonces, ángulo es de 42 grados. Calcular la distancia que hay desde el supermercado hasta la puerta de rascacielos. Entonces, gráficamente, ¿qué tenemos? Digamos que este es el supermercado, ¿verdad? Gráficamente tenemos un triángulo. Exacto. Ya el joven Jeremy creo que fue. Ya lo vio. Tenemos el supermercado aquí. Y aquí tenemos el rascacielos, ¿verdad? Puede ser al revés, el rascacielos acá y el supermercado allá. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que de aquí, desde el supermercado, hasta el rascacielos, hasta el ático del rascacielos, hay un ángulo de ¿cuánto? Hay un ángulo de 42 grados, ¿sí? Y además, ¿qué nos dice? Que la altura que tiene ese rascacielos, la altura del rascacielos es de 527 metros, ¿ya? Entonces, mire, le está pidiendo, ¿cuál es la distancia desde el supermercado hasta la puerta del rascacielos? ¿Qué distancia le está pidiendo? ¿La hipotenusa o le está pidiendo el cateto adyacente? La hipotenusa. El ¿Quién está de cateto. acuerdo y quién está en desacuerdo con lo que dijo Navas, creo que fue? La hipotenusa. Navas dice que es la hipotenusa. ¿Quién piensa que es el cateto? Yo creo que es el cateto. Ya, rapidito. Es el cateto. ¿Por qué? Porque le está pidiendo hasta la puerta del rascacielos, ¿verdad? Está diciendo el ático, arriba. Es decir, de aquí a acá. Si le pidiese hasta el ático, desde el supermercado hasta el ático, ahí sí ya le estaría pidiendo la hipotenusa. ¿Sí? Le estaría pidiendo la hipotenusa. ¿Se entiende eso? Entonces mi incógnita está aquí, ¿verdad? Usted le puede poner X. Entonces mi incógnita es, ¿cuál es la distancia desde el supermercado a la puerta del rascacielos? No al ático o a la terraza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Conozco el ángulo, conozco mi lado opuesto y desconozco mi adyacente, ¿verdad? ¿Qué se hace ahí? Lo mismo que hicimos en antes, ¿no? Lo mismo que hicimos en antes. ¿Qué función voy a utilizar? Tangente. ¿Por qué tangente? Porque conozco el ángulo y el lado opuesto, pero no el adyacente. Son las tres variables que tiene tangente. Ángulo, lado opuesto y lado adyacente. Si yo, por ejemplo, quisiese encontrar la distancia desde la puerta del supermercado hasta el ático, ahí sí, ¿qué función debería utilizar? La función seno. ¿Por qué? Porque conocería mi ángulo, conocería mi lado opuesto y desconocería mi hipotenusa. Y la función que hace relación entre esas tres variables es la función seno. Ángulo, lado opuesto, hipotenusa. ¿Verdad? Conozco mi ángulo, conozco mi lado opuesto, desconozco mi hipotenusa. Bueno, rapidito lo hago aquí. Yo sé que es la tangente del ángulo, que en este caso es 42 grados. Lo reemplazo directo, ¿no? Va a ser igual al lado opuesto, que en este caso es 527, sobre el lado adyacente, que en este caso lo llamé X, ¿no? X.
Luego, ¿qué hago ahí? Despejo, ¿verdad? X va a ser igual, como está dividiendo, debe cambiarse con lo que está en el primer miembro, es decir, 527 dividido para tangente de 42 grados. Eso es igual a 585.29. 585. .29. Déjeme verificar. 527 dividido para tangente de 42 grados, ¿verdad? 580. Sí. 585.29. ¿29 qué? Bueno, como la unidad aquí estaba en metros, aquí también va a estar dado en metros, ¿verdad? Y esta es mi respuesta. Es así de simple. Cuando le presenta un problema, le plantea un problema, ustedes deben de, primero tranquilizarse, que la mayoría se pone nervioso, que uy, ¿qué es eso? Primero debe tranquilizarse y empezar a revisar. Si lo puede hacer mediante un gráfico, mucho mejor. ¿Sí? Porque, por ejemplo, allí, obviamente el gráfico debe estar bien planteado. Si un gráfico está mal planteado, va a plantear mal el problema también. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Por hoy hemos terminado. Voy a habilitar una tarea. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa tarea? Pues, además de sacar la hipotenusa de este triángulo, además de sacar cuánto vale la hipotenusa de este triángulo, le voy a mandar un ejercicio de un triángulo para resolver y un ejercicio de un problema planteado para resolver. Es decir, van a tener 3 ejercicios. Bueno, 2 ejercicios y medio, se podría decir. ¿Estamos? Entonces, cualquier duda, recuerde que me puede indicar. Y no sé si hoy día pueda agendar la clase, porque la verdad, ahorita no me desocupo hasta las 6 de la tarde. ¿Y por qué no mejor lo deja para un domingo o un viernes? Uy, la gente pierde la cabeza si se le dice sábado o domingo. O un sábado mejor. Bueno, Un viernes, bueno, yo un viernes. ahí lo planteo. Ahí lo planteo y ustedes me dicen si... Bueno, igual la clase se va a dar. Lo que sí me gustaría es que la mayoría estén. Porque la clase queda subida y usted la puede revisar después. No tengo problema con eso. Pero sí me gustaría que la mayoría estén, en especial los que tienen problemas a resolver este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque si me estoy molestando dando esto nuevamente es porque vamos a ver vectores y en vectores lo vamos a utilizar sí o sí. ¿Ya? Entonces más que nada por eso. ¿Está? Sí. Bueno, yo me despido para que puedan ir a su siguiente clase. Pasen un buen día y más tarde revisen si ya está su tarea subida. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, todo claro. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Necesita una clase de refuerzo de esto? No. Ya. Listo, entonces me despido. Cuídense, pasen un buen día.